Pregunta, ¿por qué Trinitario se habla tanto de Lemuria y qué tiene que ver Lemuria con la manifestación, con la nueva humanidad y con tus dones maravillosos para vivir una vida disfrutona y lograr cualquier cosa que desees en tu vida? Bueno, pues aquí estamos para dar respuestas de desarrollo personal y espiritual. Sobre todo sabéis que me voy siempre hacia lo espiritual. La manifestación tiene mucho que ver con el cuerpo, mente y el espíritu. Así que no te pidas este vídeo, recuerda darle a me gusta antes de moverte y seguir viendo, que no se te olvide después. Compártelo con tus amigos y amigas. Deja un comentario, incluso puedes comentar mientras escuchas el vídeo tranquilamente. Y sígueme si no me sigues, porque vas a ver muchos más vídeos como esto para darte conciencia, como este para darte conciencia, para darte luz y sobre todo tener mucho más claridad y que sepas que eres un ser supremo de luz viviendo una experiencia terrenal y que puedes manifestar cualquier cosa que desees si sabes cómo. Bueno, imagínate por un momento que ha habido una época en la humanidad, digamos, un proyecto divino en la humanidad, en esta Tierra, en el planeta Tierra, también que muchos llamamos de alguna manera más espiritual Gaia. Un momento dulce, un momento único en la conciencia, un momento en lo que muchos llaman los registros acásicos de la Tierra, lo que llaman en el libro de la vida de la Tierra, que está dentro de la conciencia de la Tierra y por lo tanto tiene fácil acceso, más que si es una conciencia, voy a decir, exterior, o de otros planos de conciencia diferentes que no tengan que ver con la Tierra, otros, digamos, otras realidades, otros espacios, otros tiempos y demás. Bueno, imagínate que ha habido un momento muy dulce, un momento creativo, donde el ser humano ha vivido perfectamente en armonía con la Tierra. Su propósito era cuidar del planeta, su propósito era estar al cuidado de este lugar maravilloso, disfrutarlo como nunca y además compartiéndolo con otros seres. E imagina que tú estuviste en ese proyecto. Ese proyecto se llamaba Lemuria. Y ese proyecto se parecía mucho, mucho, mucho a lo que la gente conoce hoy y se habla tanto de estar en la quinta dimensión, vivir, convivir, estar constantemente en ese plano de conciencia, en esa realidad, en esa densidad conocida como quinta dimensión, donde no tendríamos esos sueños, donde no tendríamos que estar viviendo esa intensidad emocional, donde no tendríamos que vivir la muerte como la conocemos, sino nosotros sabiendo que somos seres supremos de luz, tú sabiendo que eres un ser supremo de luz, no tendrías que morir a menos que dijeras, bueno, voy a cambiar de estado. Imagínate en esa época, tú viviste en esa época, si estás viendo este vídeo es porque de alguna manera entre los miles y miles, millones de personas que vivieron en esa época aquí en la Tierra, tú también estabas por ahí, y cayó, se destruyó por el motivo que sea, vamos a decir que por una locura, una vez más, por ese mundo emocional tan relacionado con la tercera y la cuarta dimensión, pero cayó, se destruyó, incluso se hundió físicamente, se dice que se hundió esa tierra que se supone que estaba por el Pacífico, se hundió y desapareció. Y de alguna manera, en esta fiesta cósmica en la que convivimos todos, recibiste una llamada y te dijeron, oye, que van a volver a retomar el proyecto de Lemuria en la Tierra y que queremos convertir la Tierra en un lugar mucho mejor, no como Lemuria, sino todavía mejor, e incluso introduciendo elementos tecnológicos que faciliten mucho la vida, no solo espirituales y no solo en estado de quinta dimensión, ¿vale? Sino en otros estados de conciencia, en la multidimensionalidad y la interdimensionalidad. O sea, fíjate si eres inmenso y inmensa. Y tú dijiste, ¿cómo no voy a ir a la Tierra yo, ser supremo de luz que soy, a ayudar cuando yo viví allí, viví muy bien, viví en paz, en calma, en tranquilidad, en gozo, en lo que son los estados de veracidad, en libertad también, en un propósito claro? ¿Cómo no voy a ir allí a echar una mano para convertir la Tierra en ese lugar idílico que fue? Y no solo que fue, sino aún mejor y sostenerlo para siempre. Y ahí tú levantaste la mano y dijiste, allí voy yo la Tierra. Por eso Lemuria te puede llamar la atención y por eso Lemuria es tan importante, porque es
En lugar de los registros acásicos, de estos registros acásicos de la Tierra, ese libro de la vida dorado, donde se guarda toda la información de todo lo que ha pasado desde un plano espiritual multidimensional, por supuesto, no un libro físico, no una biblioteca física que no cabría toda la información, por supuesto, sino un registro cósmico divino donde se guarda todo lo que ha pasado. Entonces, ¿por qué Lemuria? Bueno, ya te da muchas pistas, porque es en nuestra conciencia colectiva olvidada, ¿vale? Tapada, aunque intuitivamente somos capaces de percibir, de sentir esa época, es uno de los momentos más dulces de la humanidad, de la Tierra, del planeta Tierra, con el ser humano, con la especie humana, donde realmente nosotros fuimos muy, muy felices, muy pacíficos y pudimos sentir realmente nuestra grandeza en un estado, digamos, más aproximado a lo físico o una densidad más aproximada, que no era de tercera dimensión, sino era en la quinta dimensión, donde todavía tienes un cuerpo físico, no tan físico, digamos, es decir, no tan pesado, no tan de carbono, como se suele decir, sino de otros elementos, voy a decir, más etéricos, y donde tu cuerpo físico lo podías disfrutar, donde podías disfrutar la naturaleza, donde podías conectar perfectamente con los animales y donde tenías una conexión incluso telepática con los restos de los seres humanos y con los animales, la naturaleza, los árboles, estábamos en perfectamente sintonía con todo lo que nos rodeaba, aprovechando los recursos al máximo, sin interferir realmente en esa creación, en esa naturaleza, cuidándola, como si fuéramos sido los jardineros cósmicos de la Tierra. Por eso es tan importante, porque eso ya se logró, es algo que ya se logró. Es como tú hay algo que ya has logrado, cuando te dicen de volver a hacerlo, pues no te cuesta. Dices, bueno, pues esto ya lo he hecho una vez, pues lo hago 100 veces si hace falta. Por eso hay millonarios que se hacen millonarios, pierden todo y enseguida vuelven otra vez a hacerse millonarios, porque para ellos, para su conciencia, no es algo que cueste. Si alguna vez te has puesto en forma física, en buena forma física, pues ya sabes que encontrar esa nueva forma física no te va a costar tanto porque tú ya has estado en ese estado. O por ejemplo, recuerda la primera vez que intentaste buscar pareja o tener pareja, pues te parecía a lo mejor algo imposible y tonteabas mucho y parecía como que había muchas emociones, muchas cosas ahí, que muchas inseguridades y de repente, pues mira, tuviste tu primera pareja y además empezaron a aparecer muchas personas a las que realmente le interesabas o era mucho más fácil, lo que suele decir, ligar que antes. Pues exactamente igual, es algo que ya existió en la humanidad, es algo que ya se ha hecho y por lo tanto se puede replicar perfectamente porque lo tenemos interiorizado dentro de nuestro inconsciente colectivo. Y por eso el ser humano está recuperando la divinidad, tu yo supremo de luz y toda esta realidad, está recuperando el concepto de Lemuria porque es la guía de cómo convivir en este planeta realmente aprovechando los recursos, siendo respetuosos y cuidando ese lugar, ese planeta. Y además donde el ser humano tenía conciencia de su enorme potencial, de su enorme conexión, hasta el punto de que no solo era capaz de vivir en la quinta dimensión, en esta quinta dimensión, sino que perfectamente podía estar dando saltos de manera natural hacia la sexta dimensión, es decir, como una rueda hasta la sexta dimensión, porque la energía del universo no es lineal, es esférica siempre, tu energía es esférica, tu campo energético y tu cuerpo de luz son esféricos. Y entonces lo que hacía en esta época, lo que hacemos cuando le conectamos con esta conciencia lemuriana que vive dentro de ti, que no es algo que tengas que esperar a que ocurra, ya está dentro de ti. Por eso tanta gente que medita, tanta gente que hace registros acásicos, desarrollo espiritual, conexiones, meditaciones, canalizaciones, como quieras llamarlo, incluso oraciones, y pueden entrar en un estado de conciencia superior con facilidad, sobre todo, y aquí viene la clave, como ves estos elementos en la naturaleza o por ejemplo con los delfines, gran elemento importante, gran
a decir, arquetipo, que ayuda al ser humano a conectar con esos estados de conciencia, digamos, de la época de Lemuria, de quinta dimensión. Y cuando nosotros estamos en quinta dimensión, es decir, ya no tenemos que tanta emocionalidad, no tenemos tanto tránsito por esa cuarta dimensión donde está toda la mente, las emociones, las estructuras complejas, donde está el bien, el mal, la dualidad, estamos trabajando siempre en la unidad. Recuerda, siempre trabajando en la unidad. Y en la unidad, trabajando en la unidad, es muy fácil que el ser humano nuestra conciencia dé saltos hacia la sexta dimensión, consciente e inconscientemente. Y Trinitario, ¿qué es la sexta dimensión? Bueno, la sexta dimensión es un estado donde el tiempo y el espacio ya ha sido perfectamente, digamos, trascendido, esa es la palabra adecuada, y puedes incluso bilocarte, estar en varios lugares a la vez. Tu conciencia y tu cuerpo físico, al no ser tan físico, tan denso como la tercera dimensión, ya no enferma, no tiene sentido la enfermedad, lo cual ya, imaginaros ya esto lo que supone, y además puede con la conciencia bilocarse y estar en varios sitios a la vez. Yo a veces hablo de un santo que se llama San Martín de Porres, que era conocido, ¿vale? Que también se llamaba Fray Escoba, que era conocido porque era capaz de estar en varios sitios al mismo tiempo y sus feligreses, los miembros de su iglesia, lo veían pues, jugando con los niños a la pelota, lo veían ayudando a un anciano, lo veían barriendo la iglesia y luego lo veían dando comida a personas y eran capaces de verlo en varios sitios al mismo tiempo y por eso se convirtió en un santo. Entonces, fijaos qué mágico, qué extraordinario, qué pasa cuando pasamos a la sexta dimensión. Pero claro, para eso hay que estar muy bien anclado en la quinta dimensión. E incluso cuando hablamos de viajes astrales, también podemos estar hablando de cambios yo me elevo hacia mi cuerpo, mi conciencia va hacia la quinta dimensión, un estado de perfección de unidad, y entonces es cuando yo puedo hacer esos cambios, esos saltos, esos tránsitos. Fijaos que todo esto tiene que ver con Lemuria, y esto no es algo que tú tengas que desarrollar, esto es algo que ya está dentro de ti, está dentro de tu conciencia. ¿Empiezas a entender ahora por qué se habla tanto de Lemuria? Además, seguro que hay un sitio, un lugar que conoces muy bien, a ver si lo escribo bien, pero más o menos lo voy a escribir, porque creo que es la primera vez que lo escribo así directamente, que se llamaba Hawái, que se llama Hawái. ¿Te suena Hawái? A ver si lo escribo bien. Hawái, y creo que lleva dos is. Bueno, si lo escribo mal, dímelo en los comentarios si lo he escrito mal, ¿vale? Creo que se escribe así, no estoy seguro, se llama Hawái. ¿Te suena el Pacífico? Bueno, pues esta isla se dice que es la isla que todavía queda porque se conoce, se sabe, se supone, es decir, que Lemuria se hundió. Y al hundirse quedó poco de ella y uno de los sitios más altos que había en Lemuria era, evidentemente, lo que hoy en día es Hawái, con eso famoso, famosísimo monte. Y claro, si te fijas, te he puesto elementos que existían en Hawái, en las costas y demás. Por ejemplo, las palmeras, los árboles, la naturaleza, esos delfines. Delfines que representan la conciencia, la sabiduría cósmica dentro de la Tierra. Por eso se dicen que los delfines vienen su origen de Sirio, un lugar maravilloso, extraordinario. Bueno, y que incluso a través de la telepatía, igual que en la época de Lemuria, se pueden conectar entre ellos y pueden conectar con otros seres, como por ejemplo las ballenas, también conocidos como seres también de la época muy lemuriana y también del origen sirio, no como lugar, sino como, vamos a decir, estado, voy a decir así, dimensional. Fijaos que esta flor también muy famosa, que también es Hawái, que nuevamente llevan las bailarinas hawaianas, todo eso es muy lemuriano, la época de Hawái. Por eso en Hawái es un lugar donde se hacen muchos viajes de meditación, muchos viajes de canalización, de conexión, para conectar con esa época lemuriana, que dicen también que tiene mucho que ver con las famosas Pléyades y tiene que ver con las madres de las estrellas, se suele decir, ¿vale? Que tiene mucho que ver con el origen del nuevo humano. Te va casando un poco todo esto. Y cómo no, por supuesto, fijaos como el simbolismo de Lemuria
tiene mucho que ver con el agua, ¿no? Esto que he puesto aquí que representa el agua, el mar, las islas, porque los lemurianos también tenían una muy buena relación con el mar, porque el mar también es naturaleza. Y el mar realmente, más que ser azul, realmente tiene tonos verdes, azulados. Y dentro hay una gran vida, no solo animal, sino también vegetal, una gran flora y una gran fauna. Y el agua, fijaos lo importante, representa, es el símbolo de las emociones, de cómo los lemurianos eran capaces de convivir perfectamente equilibrados con sus emociones, porque estaban en la quinta dimensión, eran conscientes, eran muy inteligentes en cuanto a lo que era el mundo emocional. Y toda la información de sus registros, de esos registros acásicos de los lemurianos, están en tu conciencia. Porque tú al entrar, al encarnarte como ser supremo de luz, elegir este avatar, voy a decir así, o nave espacial 100% ecológica, biológica y ecológica, porque cuando te vayas de aquí se va a quedar todo aquí. Entonces, todo este cuerpo también tiene memorias de esa época. Por eso lo que se están llamando mucho en el mundo espiritual, desarrollo personal espiritual, están llamando mucho y están copiando mucho, porque a veces tú puedes ir a un curso de desarrollo personal o de psicología, lo que sea, y te están introduciendo elementos de memoria, porque tu profesor a lo mejor ha estudiado esto o inconscientemente está conectando en sus meditaciones o en su mindfulness, en esas memorias que ahora se están activando con mucha más fuerza que nunca en la conciencia planetaria. Y entonces lo que ocurre es que todo entrar en contacto con estos seres, con el mar, con la naturaleza, con esta hermosa flor que representa mucho esa unidad, esa conciencia, esa belleza, esa armonía, ese lado femenino, ojo, ese lado femenino del ser humano y de la humanidad, ¿vale? Esta flor que representa esto, todos estos elementos junto con el mar nos están despertando dentro de nosotros, dentro de ti, están despertando y no te estás dando cuenta. Y eso es una cosa que los que hacemos, meditamos y viajamos por otros espacios, tiempos y demás, con la conciencia y demás, sí que se ve, sí que se palpa, incluso se nos muestra mucho, incluso seres, incluso nuestro pasado, nuestro presente, incluso nuestro futuro, porque recuerda el tiempo y el espacio no existen. Pero eso es ya para otro vídeo. Pero por eso Lemuria, la época de Lemuria es tan importante, porque está despertando nuestro lado lemuriano, nuestra memoria lemuriana, donde ya estamos en una quinta dimensión, donde el cuerpo empieza a trascenderse, donde la enfermedad no tiene sentido, donde todos estamos en unidad, donde las cosas no se aprenden estudiando, sino disfrutando y conectando con ellas, porque cuando tú tienes conciencia del ser supremo de luz que eres, que solamente ocurre en esa quinta dimensión, realmente tu cuerpo se aligera y la muerte, ya sabes que tú no vas a morir, tú vas a cambiar de estado. Y la muerte incluso se elige como un modo de cambio de vehículo, igual que cuando tú cambias de coche, pues pasas de un coche a otro y no pasa nada. Entonces, pero para eso todavía al ser humano todavía nos falta mucha conciencia, perder miedo a la muerte, pero no realmente porque nos da igual, sino porque empezamos a entender que la muerte no existe, que somos seres supremos de luz, tú eres un ser supremo de luz, viviendo una experiencia terrenal, y están despertando en ti memorias de esta época. Ya sea real o no sea real, eso está dentro de nuestra conciencia. Se supone que Lemuria cayó hace más de 12.000 años y que tenía más de 40.000 años. No lo sabemos realmente. Lo podemos canalizar, nos pueden contar nuestros estados de conciencia, pero realmente, de una manera o de otra, fuera o no fuera real, nuestro lado lemuriano de convivir con la humanidad, con la naturaleza, en conexión, de perder ese miedo al cuerpo físico y empezar a entender que somos seres supremos de luz viviendo una experiencia terrenal, esa parte está despertando. Y por eso estás oyendo tanto hablar de Lemuria. Está despertando el equilibrio entre lo masculino y femenino a través del desarrollo de lo femenino, de ese hemisferio derecho, ¿vale? Que es tan femenino de ti, que es tan creativo, tan intuitivo y también tiene mucho que ver con el desarrollo, despertar de la intuición. Y el despertar de la intuición tiene mucho que ver, como os lo digo muchas veces a los alumnos,
y alumnas de la comunidad de Manifiesta Divina Disfrutona, que si no sabes nada de la comunidad, abajo tienes un enlace para ver más información y participar perfectamente en la comunidad siempre que quieras, entrar y salir de la comunidad siempre que lo necesites para adquirir información y conocimiento de todo esto y también responder muchas preguntas y liberarte de muchas cosas y creencias erróneas. Bueno, pues en esa, como os digo siempre, dentro de ti está todo, toda la realidad y tú puedes manifestar todo lo que quieres en tu vida y es momento de despertar esa parte lemuriana de ti que cuando tú liberas emociones, que ese es el tránsito que está haciendo el ser humano ahora, liberar, entender, ser inteligente emocionalmente, desarrollar su inteligencia emocional, la quinta dimensión va a quedar a tus pies, va a despertar dentro de ti y no va a quedar como algo lejano, sino que algo que siempre ha estado dormido. Por eso estás aquí ahora para despertar esa lemuria dentro del ser humano, convivir todos juntos, conectarnos unos con otros y trabajar con un único propósito unido. Cada uno siendo uno mismo, tú manteniendo tu propia identidad, descubriendo quién eres, porque todavía estás descubriendo la inmensidad del potencial que tienes, pero trabajando en conexión con todo lo que existe. La naturaleza, los animales, las personas, incluso a veces las cosas. Te veo en el siguiente vídeo, espero que te haya gustado, espero que entiendas mejor de qué va esto de Lemuria. Hay grandes personas que han canalizado mucha información de esto. Es verdad que cuando entras en otro estado de conciencia y viajes por el universo, te encuentras muchos seres. También hablamos de seres que están aquí, que están entre nosotros y que no los vemos porque pueden perfectamente pasar a diferentes estados. A veces se dejan ver, a veces te puedes comunicar con ellos incluso telepáticamente, pero eso es otra historia. Recuerda, dale a me gusta al vídeo, compártelo con una persona que te tenga o te haya hecho esta pregunta tan inquietante a veces. Déjanos un comentario, déjame qué te parece todo esto, si te ha gustado, si no te ha gustado, lo que quieras decir, escríbelo. Y por supuesto, dale a seguirme si no sigues este canal, porque vamos a poner mucha más información para ti, para ayudarte a recordar que eres un ser supremo de luz, viviendo en la especie terrenal y que puedes crear todo aquello que siempre has soñado. Cuídate mucho, nos vemos.